que nada pues, significa algo. Por más que quieran decir que a veces solo me tatué por tatuarme, te identificas con lo que te tatúas. Eh, el sentido de pertenencia y muchas veces es como recordatorios de dónde vienes y quién eres. Parte de lo que fue mi presente en ese momento. Y yo así lo veo. En ese momento eso era importante para mí y pues no importa, ahí se queda. Pero yo tengo, pues ya es algo que yo hago ahorita ya a mis 30 años, que soy un poquito más consciente. Pero si lo haces a los 17 años, que me ha pasado, llegan a las 2 semanas, al año, oye, cúbremelo, porque pues ya no ando con fulanito y ya me dejó. Que nada pues, significa algo. Por más que quieran decir que a veces solo me tatué por tatuarme, te identificas con lo que te tatúas. Eh, el sentido de pertenencia y muchas veces es como recordatorios de dónde vienes y quién eres. Que vayan primero es que vayan sin ingerir alcohol es por esa razón, para que la sangre no esté más delgada de lo que es, para evitar una hemorragia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar donde ustedes nos estén viendo, en cualquier rinconcito de aquí de nuestro planeta, en la República Mexicana. También muchísimas gracias a nuestros amigos que nos ven en el extranjero. Muchísimas gracias por sus mensajes y por el apoyo que hemos recibido de ustedes. El día de hoy, como siempre, tenemos un invitado muy interesante. Interesante por la labor que realiza, interesante como persona, porque es una persona que, a pesar de su juventud, tiene ya bastante experiencia en esta actividad que realiza. ¿Usted alguna vez ha pensado tatuarse? ¿O usted ya se tatuó? Y hay un motivo, ¿no? El porqué de los tatuajes. Quien nos acompaña en esta ocasión es Armando Ledesma. Armando, bienvenido. Él es artista plástico, artista visual y es tatuador profesional. Así es. Sí. Originario de De aquí de Guadalajara. puro tapatío. Sí. Entonces, vamos a tener una charla muy, muy, muy amena con Armando. Armando, muchísimas gracias primero por tu presencia. Muchísimas gracias por compartir este espacio, por venir a platicarnos acerca de tu trabajo, de tu oficio, de tu profesión, de lo que más te gusta hacer en esto. El estar plasmando el arte en un lienzo como la Sí. piel humana. El tatuaje, ¿cuándo empieza? Bueno, antes que nada, quiero agradecerle la invitación por el espacio, por dejarme compartir un poquito de mi experiencia y de mi historia. Y pues comienza el tatuaje. Se tiene registros de hace 5000 años en una momia que encontraron en Italia, de que ya la gente comenzaba a pigmentar la piel con restos de carbón y agua, hacían el pigmento y se tatuaban. Pero más recientemente, a partir de 1880, 1890, fue cuando en Inglaterra y en Estados Unidos comenzaron más a realizar esa práctica ya con un método un poco más moderno, con una máquina, pues no profesional como las de ahorita, pero ya diseñada para poder pigmentar la piel. Y la gente se pigmenta para. Pues son muchos factores, depende la cultura, significa muchas veces estatus, Pertenencia. sentido de pertenencia, más que nada pues, significa algo. Por más que quieran decir que a veces solo me tatué por tatuarme, te identificas con lo que te tatúas. El sentido de pertenencia y muchas veces es como recordatorios de dónde vienes y quién eres, ya sea en el sentido familiar, cultural. Por eso significan muchas cosas, también depende de cada región en donde realicen los tatuajes. Por ejemplo, en Japón, pues tiene un significado muy específico al que pueden tener en Estados Unidos o en otras partes. Algo escuché de que anteriormente el tatuarte era para hacer una distinción, ¿no? Ya sea por raza
por ejemplo, con los judíos en la guerra, Sí, ¿no? Que eran objeto de tatuarse con un símbolo sí, y un número. Y anteriormente se tatuaban las personas cuando venían derrotados de la batalla, que las derrotas sí, sí, se sí. tatuaban. Y otras culturas, por ejemplo, hace rato comentaba que los romanos, ¿no? Que ellos no usaban el tatuaje. Los griegos sí, pero los romanos, Cuidaban un poco más lo- su cuerpo. o era al revés, los griegos eran los que no se tatuaban porque cuidaban más su estética y el romano como un recordatorio de las batallas en Sí. las que habían participado. Había una frase que escuché un poco romántica que decía, detrás de cada tatuaje hay una historia para contar. Sí, Porque me imagino los tatuajes que tú llevas, sí. todo, o que nuestros amigos se ponen en su cuerpo, en la piel, hay un motivo detrás, ¿no? Hay una historia para contar. La mayoría de las personas que ha llegado contigo te cuentan la historia, la comparte contigo. Fíjate que eso es algo muy interesante y que es lo que más me gusta de mi trabajo, que al momento de cuando estás con las personas que se van a tatuar, sí creas un vínculo muy especial porque te platican, te tienen en automático, no sé por qué, pero bueno, a mí me ha pasado que tienen mucha confianza y me platican las razones, aunque yo no les pregunte, pero claro que pues sé escuchar, entonces de hecho de eso se trata, que ellos se sientan cómodos, es parte de la experiencia y me platican sobre sus historias y he escuchado varias que sí digo, wow. Es como el psicólogo, ¿no? Sí, de hecho muchas personas le dicen tatuterapia. Yo a veces hago en redes sociales juego de "Hey, quién va a venir a a la tatuterapia", porque es una manera como diferente de expresarte y de entrar en presente, como que se les olvidan sus problemas, se abren y están recibiendo algo que les va a durar para toda la vida. Entonces se vuelve algo muy significativo para ellos. Y sí, he cargado con la responsabilidad de tatuar cosas importantes de gente que ya falleció o que recientemente pierden algún familiar o situaciones de ese tipo de pérdida, sobre todo son como las que más marcan a las personas y se las tatúan. Me llega mucho con la firma, tal cual, con el mismo tipo de letra, el recado del abuelito, de la abuelita. Entonces sí es como muy padre tener esa responsabilidad de grabarles eso que pues van a llevar toda la vida y que significa algo pues muy importante para ellos. Ahorita que mencionas toda la vida, el tatuaje, las tintas que usas, Sí. esas no se pueden ya quitar una vez colocadas en la piel. Pues ya existe el método del láser, Ah, ajá, que el moderno. sí, que se está cada vez llegando más pues dentro del mercado, ya es una opción real en el que te puedes quitar el tatuaje. Depende de qué grado de pigmentación tenga la piel, son las sesiones que necesitas para remover el pigmento, pero no se borra por completo, pues siempre va a quedar una marca, una cicatriz. Ya la puedes tratar con cremas o puedes realizar un tatuaje encima de esa cicatriz, pero ya un tatuaje más pensado y que te pueda pues cambiar completamente lo que ya tenías. Me, me imagino yo, si llegan a tu lugar, a tu estudio, a que les hagas un Sí. tatuaje y cuando te cuenta la historia y a lo mejor se va a hacer algo que no tienen mucho que ver la idea, si les apoyas en decir, oye, ¿por qué no hacemos esto y esto? Sí, de hecho, Sí. pues parte de mi trabajo es guiarlos, explicarles pues que probablemente en un futuro se vayan a arrepentir, que lo piensen bien, pero a final de cuentas también pues es su decisión, es algo que ellos que si se lo quieren poner es por algo, es lo que te comentaba, que aunque para mí no tenga mucho sentido o en ese momento no tenga mucho sentido, esa persona si lo quiere es porque de alguna manera se identifica con eso. Entonces, pues ahí sí, yo les hago el comentario pero no interfiero. Si lo quieren hacer, mi trabajo también, pues, es hacerlo lo mejor posible. Así sea algo que gráficamente a mí no me atraiga o yo diga, no es tan estético, pero si yo sé que lo voy a hacer técnicamente al 100% pues sí lo realizo. Y la mayoría de tus clientes que están en varones o en mujeres, porque ya también se ven muchas mujeres que se tatúan. Yo creo que 50 y 50. Sí. Sí, cada vez más chavas se están entrando al mundo del tatuaje. Gente de todas las edades, de todo, de todo. ¿Hay algún límite de edad? Por ejemplo, decir, no puedo tatuar a jovencitos de menos de
tanta edad? Pues por temas legales no es lo más recomendable tatuar menores de edad. Aparte, pues normalmente se arrepienten porque no tienen la madurez suficiente para poder elegir algo que van a llevar toda la vida. Entonces, como somos seres cambiantes, todo el tiempo nos gusta algo y al año ya no nos gusta. Y en esa edad, eso sí les digo, que no es recomendable tatuarse antes incluso de los 20, 21 años, porque a los 25, 30 ya no te va a gustar. Te Me lo ima- vas a querer cambiar. me imagino cuando llegas y te tatúas el nombre de una persona, ¿no? Cuando estás joven, Pasa muchísimo. sí, Sí, y y aún que siguen después, haciendo. y que después rompes con la persona y ¿qué pasó con? Incluso me ha pasado a mí también. O sea, yo lo he hecho, me he tatuado cosas significativas a eso, pero yo pues soy consciente un poquito más consciente de por qué lo hice. Entonces, si tengo manera de arreglarlo, lo arreglo, si no, pues es parte de lo que fue mi presente en ese momento. Y yo así lo veo, en ese momento eso era importante para mí y pues no importa, ahí se queda. Pero yo tengo, pues ya es algo que yo hago ahorita ya a mis 30 años, que soy un poquito más consciente. Pero si lo haces a los 17 años, que me ha pasado, llegan a las 2 semanas, al año, oye, cúbremelo, porque pues ya no ando con fulanito y ya me dejó. En vez de poner Mario, ponle Marielete. Sí, sí, es una florecita, una mancha negra, como le hicieron ahí al que andaba con Belinda, Ah, sí, que le sí, sí. tatuó ahí de negro, porque ya es una más complicado, entre más grandes, más complejo taparlo, pues tienes que ser de plano, algo muy saturado para poderlo cubrir. El tatuaje así que tú recuerdas que te causó más asombro el poderlo plasmar. ¿En qué aspecto? Pues no sé, porque a lo mejor nunca se te ocurrió que alguien se fuera a tatuar esa imagen, Pues fuera así de lo símbolo. que yo dije, esto no tiene mucho sentido. Hace mucho unos clientes en ese momento iban seguido al estudio. Eran dos amigos que como que hicieron una apuesta entre ellos y se tatuaron su CURP. Así, la CURP, pero es como si yo me tatuara tu CURP y tú la mía aquí en la muñeca. Y sí les pregunté varias veces, ¿están seguros que se quieren tatuar La pues curva. la CURP? No, sí me quiero tatuar la CURP de mi amigo, ¿no? Pues bueno, va, y se lo hice. Bueno, a lo mejor la historia era más larga, ¿no? A lo mejor querías, Pues, no sé qué, a lo mejor esas personas ya no se hablan, ya perdí contacto con con ellos, ellos, es su curva. pero tienen la CURP, pues en ese momento su amistad era muy fuerte. Es lo que pasa, por ejemplo, entre las relaciones interpersonales, ¿no? Que tienes el novio, que tienes la novia y que, Sí, Lupita, te amo, ¿no? Y al rato sí, resulta que no te casaste con Lupita, te casaste con Claudia y ya no sabes qué hacer porque ya Lupita sí. Claudia te está preguntando quién era Lupita. Sí, siempre pasa, siempre te dicen, hey, ¿cuándo te vas a borrar eso? Ya bórratelo, ya quítatelo. Afortunadamente ahora tenemos más opciones, como te digo, tenemos el láser, o artistas que se especializan en En hacer el cumplirlo. cover, sí, sí, sí. Que es todo un tema también, es como una técnica aparte dentro del mundo del tatuaje, el poder hacer un cover, pues bien hecho. Hay personas, según he escuchado, que se especializan en la tipografía, Sí, sí, que sí. son especialistas solamente en tipografía, no hacen ningún otro Sí. diseño más que la tipografía. Es muy difícil el hacer la tipografía o así se maneja siempre por especialidades. En general, el mundo del tatuaje se maneja por especialidades y es muy amplio. Por ejemplo, hablábamos del inicio del tatuaje. El tatuaje moderno que inició en Estados Unidos, que ahí se hicieron las primeras máquinas y se abrieron los primeros estudios formales, es con el estilo del tradicional americano, que hoy en día todavía existe, pero es un estilo muy específico que consiste en pues, ciertas características, líneas gruesas, una gama de colores muy limitada y colores muy sólidos. Y luego nace el neotradicional y luego ya empezaron a poder hacer realismo y luego artistas ya se empezaron a especializar en letras, luego en estilo chicano, por ejemplo. O sí que también lleva una tipografía muy Claro, ¿no? ya sí son líneas gráficas que nacen a partir del tatuaje. Es como un médico pues no lo comparo porque un médico pues es una carrera pues, profesional muy completa, pero así como terminas la carrera y después te especializas en cardiología o cualquier otra especialidad trauma, aquí pues eres tatuador, pero ya después eliges qué línea gráfica se te da mejor, si te sientes más cómodo haciendo letras, haciendo puros retratos, haciendo solo tatuajes a color. Ya hay pues la especialidad en la que tú quieras tomar. No me ha tocado,
a mí conocer de médicos que también se dedican a esto, pero dicen que en sus inicios el tatuarse también lo hacían los médicos, ¿no? Aprovechando el instrumental para Sí, sí, poder sí. depositar la tinta Sí, pues tienen un sobre la poco piel. más de conocimiento de la piel y también, pues hay quienes desarrollaban esa afición también. Y a lo contrario a lo que antes se decía, que el tatuaje solamente lo usaban la gente que se dedicaba a hacer actividades Sí, ilícitas, sí, sí. etcétera, etcétera, que eran los que se los ponían, o como en Japón, ¿no? Este grupo Los yakuza, de los sí. yakuza. Que mientras más tatuajes tenían en el cuerpo, también era más el grado al que pertenecían, ¿no? El rango que tenían dentro de la agrupación, o ¿cómo se llamará eso? El grupo, Sí, ¿no? Al que pertenecían ellos. He conocido gente, porque yo sí lo he visto, he conocido gente, médicos muy capaces, muy buenos en el quirófano, con altas especialidades, que cuando tú los ves y les ves los brazos tatuados, dices, y tú eres el que me vas a sí, intervenir, sí, como sí, que sí, te sí. espera hasta un poquito de desconfianza, ¿no? El tatuaje que tantas cosas puede significar para diferentes personas. Sí. Esa idea que se tiene del tatuaje que es como para marcar, pues, gente que estuvo presa o criminales o todo eso, viene también del tradicional americano, de que se tatuaban mucho los marineros, los que andaban en barcos, por eso el tatuaje del ancla es como muy famoso. Se utilizaba también para como marcar a los reos. Entonces, y luego lo empezaban a utilizar, pues sí, las pandillas. En realidad, el origen del tatuaje moderno sí es un Pandilla. poco pandillero, o sea, el tatuaje, como dice un amigo, el tatuaje bien hecho es sólido y es malandro. O sea, quien siquiera tatuar algo finito, sí es posible, pero es algo muy, muy moderno, porque el tatuaje bien hecho, pues es sólido, la línea se expande y viene de la calle. El tatuaje moderno, pero con el paso del tiempo, como tú lo mencionas, ya cada vez, pues, personas, doctores, abogados, que he tatuado a todos, he tatuado en todas las carreras, abogados, maestros, directores, artistas, futbolistas, médicos, dentistas, ya todo el mundo tiene tatuaje porque ya cambió un poquito va cambiando poco a poco gracias a toda esta información y eso. Ya la gente está más abierta y pues te das cuenta que no porque tengas un tatuaje eres una mala persona. Sí, ya la apertura que tenemos a Es través mucho, de... sí, también ya no está, pues en un trabajo no te pueden correr, no te pueden decir nada por tener tatuajes. Antes sí yo me tocó trabajar en lugares en los que si tenías un tatuaje no te contrataban. Y ahora yo he ido a esos restaurantes en los que trabajaba y los meseros ya tienen tatuajes porque ya no te pueden decir nada en realidad. Sí, ya los permite, ¿no? Hasta se parece, bueno, que se califican como un acto de discriminación en no darte un empleo porque traes Claro, un sí, tatuaje, ¿no? sí, ya no te resta puntos casi en ninguna empresa, en ningún nivel. Y Luego gente de gobierno y completamente tatuados, bancos también completamente tatuados y no pasa nada. hay áreas también muy específicas, en actividades muy específicas, como el arte, por ejemplo, Sí, donde la mayoría de la gente se tatúa. Me acuerdo porque pues ya tenemos nuestros años encima, cuando viene el movimiento del rock y cuando viene después del movimiento hippie, la mayoría de la gente tatuado. Pero era como una manera de rebelarte ante la sociedad, ¿no? sí, Ante la gente, ante los conceptos, ante las reglas. Esa era la muestra de rebeldía, ¿no? El ponerte tu tu tatuaje. tatuaje. Y después fue cambiando. He escuchado a personas que dicen que no es bueno, por ejemplo, el que te pongas en la imagen de los familiares que ya no están con nosotros. Sí. No sé, quizás sea psicológicamente, algunas personas dicen porque le estás hablando constantemente a través de... Pues yo creo que ya es un tema un poquito más energético para las personas que creen en las energías. Es parecido a cuando dicen que no le pongas a tu hijo el nombre de tu papá, porque puede Ay, cargar con la energía. el karma de... Ajá, pues se lo puedes poner a la persona. Yo creo que en este caso puede ir por ese lado, lo cual es completamente válido, pero pues es muy libre, como dices, en los 60, 70 se tatuaban. Entre más libertad tenían o más rebelión, pues usaban el tatuaje como signo de eso. El lugar más extraño así, que donde has puesto un tatuaje. Pues prácticamente tatuado en todo el cuerpo, excepto en partes genitales muy, muy específicas, no, porque no tengo la necesidad de hacerlo. O sea, es completamente incómodo
trabajar en esa. Al- Pero si hay personas que piden o sí, se han hecho un es común el tatuaje pequeño en el área del pubis, tatuarme la nalga. Mi mamá me dijo que me tatuara la nalga y pues le voy a hacer caso y me voy a tatuar la nalga. Sí me pasa. En ese caso, pues no es una parte muy íntima, entonces si están completamente seguros, si firman en la responsiva, se procede, pero prácticamente tatuado en todo el cuerpo. el que me ría de esas observaciones que Sí, estoy haciendo, ese comentario, no es en el mal sentido, ¿no? Sino que me causa risa imaginármelo a una persona que se va a tatuar ahí sí, sí. en esa parte y que después del tatuaje ya no te causa el mismo placer tenerlo, el Sí, mismo sí, sí. gusto, el que voy a hacer con aquel tatuaje, o sea, otra vez a volverle encima. Sí, pasa muy seguido, porque yo también son los tatuajes que haces en las borracheras con los amigos o por las apuestas, que terminas arrepintiéndote porque ya no le hablo a esas personas o en ese momento no era consciente de lo que estaba haciendo. Siempre va a pasar, pero pues siempre está la opción de cuidarlo. También en esos casos, a mí casi no me pasa porque si tengo un estudio formal en el que se trabaja por citas, en el que no me presto a que me hablen a las 3 de la mañana y, oye, estoy borracho, perdí una apuesta, tatúame. Entonces, sí, la mayoría de los estudios, por eso también ha cambiado mucho la perspectiva del tatuaje, porque son más formales, son lugares más limpios, más seguros, donde te muestran el material que es nuevo, que está esterilizado, y tú vas consciente de que pues, te vas a hacer un tatuaje. Les pedimos que no vayan bajo influencia de alcohol o drogas para evitar ese tipo de situaciones, que sí pasan, pero depende del lugar. Pensaba que cuando te piden que vas a hacer un tatuaje y que te piden que no vayas con alcohol, pensaba yo que era porque adelgaza más la sangre y hay más, quizás Sí. más sangrado. ¿Qué tan profundo entra las agujas a la piel? ¿Entra muy profundo? El que pidamos que vayan primero es que vayan sin ingerir alcohol es por esa razón, para que la sangre no esté más delgada de lo que es, para evitar una hemorragia y para que sean conscientes y para que no te hagan pasar un mal rato, porque pues una persona borracha pues te puede causar estragos y puede ser una sesión incómoda. Sí. Y lo mejor, como es una interacción muy bonita la que se puede tener al tatuarse, que pues qué necesidad de que no sea así porque vayas Oh, borracho, ¿no? ajá, que no vayas En tus plena 5 conciencia. sentidos, sí. La aguja entra en la segunda capa de la piel, Ok. en la epidermis, creo, y entra, si acaso, 1.5 milímetros. No alcanza a llegar hasta la tercera capa, que es donde ya hay más vasos capilares, entonces por eso no hay tanto sangrado. De hecho, pues, mejor técnica tenga el tatuador, luego se nota, porque no hay sangrado y no hay mucha inflamación. Entonces, eso es lo que entra más o menos, 1.5 milímetros, depende de la parte del cuerpo y de la piel de las personas también. Ahorita que hablabas de los estudios, ¿las condiciones son especiales en el área de trabajo donde vas a efectuar Sí. No se el necesita algo como muy específico, solamente que el lugar pues sí esté muy higiénico? limpio, higiénico, que todo el material que se va a utilizar se limpie con cualquier desinfectante, ya sea Lysol, jabón quirúrgico, que se limpie toda el área de trabajo y que todo se envuelva con un plástico, con film. Cubres todo, utilizas guantes todo el tiempo y las agujas y eso, pues si es desechable, se utilizan una vez y a la basura, a los residuos especiales. Para ya no tenerlos, sino reusarlos en Sí, otra. no se reutiliza nada, todo está cubierto con plástico y una vez que se termina la sesión, se desecha todo. Entonces sí es fácil identificar cuando un estudio es profesional a una persona que está iniciando Sí, sí, es bastante, pues se nota pues la calidad del lugar. y la calidad del tatuaje, ¿no? Más que nada, sí, porque al principio es muy difícil, pues, controlar los nervios, tener una buena técnica para hacer una buena línea, para hacer un buen sombreado. Son cosas que solo la experiencia te dan, pero sí es muy difícil y muy notorio al principio. Ahí tomé una pistola se llama pistola para Máquina. Ujú. una máquina para tatuar y tienen un peso. O sea, Sí, hay un peso en la máquina. sí. Ese peso es el que te ayuda para poder hacer más fácil el trabajo
aligerarte a ti el trabajo o no tiene nada que ver el peso de la máquina que estés Tiene utilizando? que ver cuando tú ya manejas sesiones largas. Bueno, ¿cómo te sientes más cómodo? Porque hoy en día hay muchas variedades de máquinas en el mercado que van dirigidas hacia también a lo que te comentaba hace rato, los estilos diferentes de tatuaje. Porque no es lo mismo una máquina que se utiliza para hacer sombras muy suaves, para hacer, por ejemplo, un retrato, a una máquina que se utiliza para hacer un relleno más sólido, para cubrir como una manga completa de negro, o hacer un cover, o hacer color. Entonces, varían un poquito las especificaciones de la máquina, si es de motor, si es de bobina, el peso, el grosor del grip y la profundidad, bueno, el stroke, que es el recorrido que tiene la aguja cuando el motor la impulsa. Con ese peso que tiene la máquina que te digo, para mí, digo, la sentí pesadita, ¿no? Sí. Dices tú, ahí en una sesión y con ese peso en la muñeca, en la mano. ¿Cuál es la sesión más larga que has tenido para efectuar un tatuaje? ¿Cuántas horas te has llevado? Pues lo más que he tratado con un cliente son 8 horas. 8. 8 horas. Con su correspondiente descanso para comer y pausas breves de 1 o 2 minutos para estirar, porque es muy, muy cansado para la vista y para la ¿Se espalda. puede saber el diseño que efectuaste en esa sesión? Es, Pues esa vez fue un amigo que le estaba haciendo en el brazo varias piezas, unas flores, un poco de geometría, rellenamos algunos espacios con negro porque es como negativo, o sea, el fondo va completamente negro. Pues sí, llegó a las 11 de la mañana y nos fuimos a las 9 de la noche, ya con descansos y todo, pues. Sí, y he tenido sesiones largas. Y es muy usual el que tengas esos horarios. O sea, hay trabajos en que se hacen así o lo hacen en dos sesiones o 3 sesiones. Cuando son piezas muy grandes, por ejemplo, que es una manga completa, una pierna completa, así se divide el trabajo por sesiones. Y se le explica a la persona que, bueno, el tatuaje se puede dividir ya sea en 4, 5 o 6 sesiones, de 5 o 6 horas, como él lo prefiera. También depende pues hay quien dice, quiero nada más 3 horas, pues van a ser más sesiones, te va a salir un poquito más caro. Pero si así lo prefieren, también por el tema de soportar el dolor y eso, así se realiza. Pero es común, sí, bastante. 2, 3 citas a la semana son de 5 o 6 horas. Perdón por la ignorancia, Sí. pero preguntando por él, Digo, precisamente para aprender. Hay zonas donde se dice que los tatuajes duelen más, que son más dolorosos, claro. ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay mucho de dónde estar Yo creo que tomando, existe no mucho hay el, tejido. el mito de que hay hueso o hay músculo o hay grasita. Yo creo que en todo el cuerpo pues, tenemos músculo, grasa y músculo. Entonces, que huesos y de todo, ¿no? Pero yo creo que más depende de las terminales nerviosas de la piel. Porque hay partes que tienes mucho músculo y mucha grasita, pero ahí duele mucho. Son muy sensibles. Sí, son muy sensibles, pero es por las terminaciones nerviosas que tiene la misma piel. Porque nunca tocamos ni el músculo ni el hueso. O sea, si te tatúo el hueso, pues te estoy haciendo una cortada ahí, te va a hacer una hemorragia y pues no vas a parar de sangrar. O sea, nunca llegamos hasta ese punto. Pero el mapa de dolor sí es más sensible en zonas sobre todo como las coyunturas, la muñeca, aquí donde se flexiona el lazo, detrás de la rodilla, el empeine, la cara, aquí en esta parte del pecho, en medio también suele ser muy doloroso, la parte interna de la pierna, es así, hay zonas muy específicas donde la sensación es más fuerte. En todos lados duele. Definitivamente un tatuaje depende del grado de resistencia al dolor de las personas, de su umbral. Hay quienes dicen que no duele, que pues que duele más, pero es una sensación incómoda. El marco de umbral al dolor es el que también Sí, influye. Hay personas que se me duermen en la sesión. Y dicen, están y están tranquilas, se tranquilos, relajan. entran en un modo presente, tranquilos, se desahogan, se les olvida el estrés del trabajo, están sintiendo ahí el dolorcito y se relajan y se duermen. Arman, Quienes lloran, pues sí, porque son más sensibles, me imagino, el dolor, ¿no? sí, claro. O arrepentidos de ya me empezaron a rayar, ¿para qué la hice, no? Sí. Cuando las personas se tatúan por primera vez, dicen que te vas acostumbrando a ese dolorcito que se A te va la haciendo, sensación. ¿sí? Y que se va haciendo
una costumbre, una adicción, Sí. y que te empieces a ser adicto a esa sensación de dolorcito. ¿Es verdad eso? ¿Si creas una adicción? ¿O será Eh, nada más el gusto de estar viendo cómo va cambiando tu cuerpo? yo creo que influye toda la experiencia al que te guste tanto. O sea, para empezar, muchas veces vas muy nervioso a la primera sesión porque no sabes qué esperar, porque tienes el miedo de lo que te va a decir la familia. Entonces, y ya una vez que lo haces, como que rompes ese paradigma, dices, ya lo hice. Entonces, ya de ahí no tienes el límite para ponerte el segundo tatuaje. Entonces, es más fácil que vuelvas a tatuarte porque ya una vez que lo hiciste, pues ya no he vuelto atrás. Que te guste el dolor, quizá hay gente que no, pero, tío, entras en un modo presente. Yo creo que es más por eso que se te olvidan como que tus problemas, se te olvida todo, como si fuera una droga. De hecho, sí hay estudios que demuestran que tu cerebro segrega adrenalina y otras hormonas que te hacen sentir bien. Yo creo que va un poquito más por ahí, que, que ese dolor te hace sentir algo diferente y que Sino el placer que te sí, provoca el estar sometido. aparte si el diseño queda bien y te vas contento con tu tatuaje, pues a la semana vas a querer hacerte otro. Nunca lo había pensado de esa manera, y sí es cierto. Si te causa ese placer y aparte estás contento con el Sí, sí, trabajo sí, que sí, se sí. te hizo, y luego que ahí especializas, me imagino, he visto trabajos tuyos, Sí, en algunas personas que has tatuado, y hay esa parte del sombreado que se ve tan delicado, que se sí, ve que es, no sé cómo lo harán, ¿no? Pero que se ve tan bien hecho. sí, En la expresión muchas veces, cuando son rostros, en los ojos, ese brillo, esa claridad, la definición en las líneas. Al- Aparte de ser tatuador, eres también artista visual, eres sí, artista plástico, ¿no? Influye eso también, esa técnica, ese conocimiento a la hora que sí, plasmas en la yo creo que piel. sí Lo, tiene que ver lo un que cambia poquito. que es el lienzo, ¿no? Es una técnica diferente, o sea, es muy diferente tatuar un lienzo como la piel, porque es un lienzo, a final de cuentas, por ejemplo, esto es mi lienzo a la hora de tatuar, pero a la hora de pintar, pues mi lienzo es el bastidor. Sí cambia mucho la técnica, pero sí influye tu mano y tu habilidad para resolver, por ejemplo, el sombreado o los rellenos o el color, teoría del color, en caso de que manejes mucho esa técnica, sí te ayuda mucho el que seas un artista que tenga otras disciplinas a la hora de llevarlo al tatuaje. Que no necesariamente es ley, conozco tatuadores que hacen realismo muy chingón, que son muy buenos y no agarran un lápiz, pero perfeccionaron mucho su técnica con la máquina de tatuar. O sea, con el lápiz no lo hacen, No dibujan, pero con la máquina pero con la sí. máquina sí. Y hay pintores que son muy chingones para pintar y no pueden tatuar. Quizá porque al principio se impacientan mucho, es tardado agarrarle el rollo al tema de las agujas. O sea, no es lo mismo dibujar con un pincel que con una aguja, está en movimiento. Y las condiciones son más cambiantes porque la piel de las personas es diferente. En la Ciudad de México encontré a una persona caminando ahí por la parte del Zócalo. Entonces, cuando lo miré, me asombré. Primero porque traían, no sé cómo se llama, pero prótesis, ¿no? Los implantes que Los se ponen en la implantes. modificación. Traía implantes, estaba haciendo modificaciones. Entonces traía una serie de esferitas Sí, aquí, de no sé cómo llamarles, ¿no? Unos como sí, cuernitos, como que sus dientes también estaban sí. trabajados, pero me llamó mucho la atención los ojos. Los ojos se pueden, Pigmentados. sí, Sí. se pigmenta. Es posible. Yo no lo he realizado y la verdad no me animaría a hacerlo porque es muy riesgoso. Sí existe el riesgo muy alto de perder la capacidad de la vista. Entonces yo no lo he hecho, pero sí tengo conocimiento de que es posible pigmentar los ojos. Conozco tatuadores que tienen así los ojos y la verdad, mis respetos porque qué valor. Ese quiero entenderlo. Entra en la parte del ojo la tinta. ¿Es una tinta Sí, es normal la tinta. o es una tinta especial? Es la tinta normal.
de y tatuaje. que queda encapsulada ahí en esa parte y no te afecta dices que sí, Hay un ¿verdad? riesgo muy alto de que De puedas que te perder pueda la afectar vista. la Sí, visión. sí, en realidad hay que tener mucho técnica y mucho valor para poder hacer ese tatuaje. Yo sé que no es tu tema, pues, y no es tampoco el trabajo que tú Ajá. realizas, pero ya cada vez se ve más gente que empieza a transformarse, ¿no? Su cuerpo mutila algunas partes, ¿no? Esas Sí, gentes le que se cortan ponen la lengua, la la lengua de oreja. víbora, que se recorta también los oídos. Cuando yo me imagino que eso debería ser trabajo de un cirujano plástico y en un quirófano. Pues de hecho lo realizan muchas veces como en tipo quirófanos y a veces es gente que sí estudia Medicina, medicina, quizás. quien realiza eso por la modificación corporal, que es algo que ha venido muy a la mano del tatuaje, por ahí pues desde los 90, 80, 90, 2000, estaba muy relacionado con el mundo del tatuaje el tema de la modificación corporal. Normalmente un estudio de tatuajes antes ofrecía el servicio de los piercings y de la modificación. Hoy en día como es más moderno, a lo mejor el tatuaje, y cada vez se ha ido especializando más, ya los estudios optan por no tener ese servicio. Ya los tatuadores se enfocan más en el mundo del tatuaje y la modificación, pues también cada quien por su lado. Me imagino que venden las prótesis, ¿no? Que te van y corres el riesgo también de rechazarla como si fuera Sí, cualquier otra prótesis. conozco amigos en los que se lo pusieron y no es que se les haya infectado, pero su cuerpo Lo lo rechazó. rechazó. Pues muy interesante todo ese universo, ¿no? Es muy amplio. Es lo que iba a comentar, que la amplitud que ya tiene eso de haber empezado con, ahorita que estabas mencionando, las zonas en que dolía más el tatuaje, pues anteriormente no te tatuabas mencionabas tú que antes era rechazado porque tenías un tatuaje en un brazo, por Sí, ejemplo, o en tus brazos. Y los japoneses no tatuaban la parte del frente de los sí. brazos, se tatuaba por la parte de atrás, O ¿no? la espalda O la más, espalda, el pecho. lo que no fuera visible. Sí. Y ahora cada vez más los tatuajes son más Visible. visibles. La gente que se tatúa el rostro, por Sí, ejemplo, y que sabemos que para quitarlo va a ser un sí, problema, y para ponértelo te ha de haber costado mucho trabajo tomar la decisión de sí. qué es lo que te vas a poner. Que todavía ante esa amplitud que tenemos de criterio, todavía eres rechazado cuando ves a una persona que viene con algunos tatuajes En la cara, en sí. la cara, no es completamente aceptado por la gente, como que siempre inspiras algo Sí, de temor, ¿no? Más que claro. respeto, es temor. El qué tipo de persona será, ¿no? Aquella que se permitió hacer eso o que se hizo ese tatuaje. El tatuaje que te ha costado más trabajo. Yo he visto gente que se pone, sobre todo en los Estados Unidos, en la espalda o en los brazos, Mm, el escudo nacional, que lo ves y como que no es nada sencillo, ¿no? Hacer sí, por escudos muy el nivel de complejos. detalle. Entonces, ¿cuál es el más complejo que te ha tocado hacer que tú recuerdes? Pues he tenido varias sesiones que se han complicado mucho, más que por el tema de los detalles, por el área del cuerpo y por problemas técnicos que tuve en ese momento, como por ejemplo que se me borra el stencil. La guía que tenemos para hacer el tatuaje se comenzó a borrar, entonces ya tuve que volverlo a marcar o comenzar a improvisar un poco. En ese caso, una vez también estaba cubriendo una cesárea, y la piel se empezó a irritar de más. Entonces el color ya no entraba el pigmento. La persona estaba sufriendo mucho dolor y para mí también comenzó a ser muy, muy incómodo. Sí ha habido varias sesiones que se han complicado bastante, pero por temas así como técnicos. Y hay la manera de poderlo resolver ya que iniciaste ya con el proceso. Ahorita que tengo más experiencia, sí, tomar las cosas con calma. Si se borra el stencil, hay manera de volver a imprimirlo, ajustarlo y volver a reiniciar. O freehand con un plumón, marcas las partes principales, pues ya la experiencia y la práctica pues, te dan para que puedas completar el tatuaje, pues bien, bien hecho. Ya me imagino, el stencil a ti te sirve, es tu guía, ¿no? Es mi guía, sí. Es tu guía. Y si se borra
pues nos quedamos sin esa guía. Por eso decías el volver a pasar Sí, el stencil para otra continuar. vez tener la línea donde vas a estar trabajando. Y cuando sales fuera de la línea, hay la manera o es donde improvisas un poquito ahí. Hay tatuajes que tienen mucho margen de error. Por ejemplo, en un tatuaje que es como tipo sketch, que son como trazos, o muy suelto, pues da igual si una línea está o no está, o si la hiciste de más, porque al final de cuentas, mientras cuides la proporción y los detalles principales, pues el tatuaje se va a ver bien. Pero, por ejemplo, cuando haces geometría, haces líneas finitas, súper derechas, no tienes margen de error. Y ahí no hay manera de cubrirlo. Si te sales de la línea, saliste, o sea, ya te queda esperar a que sane y ya a ver si lo puedes arreglar pasando un pigmento color piel ojalá lo hayas hecho muy superficial para que se borre o ya de plano después aplicar láser o hacer un cover. En realidad sí es riesgoso. De hecho, los tatuajes sencillos Son los más complicados. porque no tienes margen de error. Un triángulo, un círculo que dices, ay, pero pues solo es un circulito, pues lo más difícil, prefiero hacer un rostro porque si me equivoco poquito lo maquillo, lo arreglo, si un cabello se mueve no pasa nada, pero cuando es un círculo perfecto o una frase o letras que son pues súper finitas, que tiene que estar la proporción perfecta, son más complicadas. En los tatuajes también los tenemos que, o sea, tienen una caducidad, o sea, al tiempo determinado va perdiendo la intensidad la tinta y tenemos que hacer un retoque de aquel tatuaje o no. A mí me ha tocado ver personas que se pusieron un nombre y que con el tiempo, al principio se veía muy claro, Sí, pero con el tiempo como que se va haciendo más pierde oscura nitidez. el bold, Sí, ¿no? sí, sí. Y o se hace más gruesa la letra. Sí. Y al rato ya no se distingue tanto. Dicen, es que me tengo que dar otro retoque. Normalmente el retoque no soluciona El la problema. tinta expandida. Y es muy normal que la tinta se expanda dentro de la piel. De hecho, es algo que siempre les comento, sobre todo cuando se van a hacer piezas finitas o con una aguja fina, porque por más fino que quieras el tatuaje, lo que te decía hace rato, el tatuaje es sólido, el tatuaje bien hecho está en la piel y la piel expande el pigmento con el tiempo. Eso no lo podemos evitar. No existe una técnica, ni una aguja, ni una tinta, ni una máquina que no haga que se te expanda el pigmento. Es una cuestión natural, Es ¿no? una Que se cuestión va natural de corriendo, la piel. Estamos vivos, nuestra piel va cambiar. envejeciendo, está cambiando. El cuerpo trata de deshacerse de ese pigmento y lo encapsula, pero cuando lo encapsula lo va regando. Por eso son permanentes, porque el cuerpo dice, esto no pertenece a la piel, esto no es de aquí, y para que no se expanda, lo protege y como que lo encapsula dentro de la piel. Ahorita que decías, con los años nuestra piel va cambiando, se va volviendo más flácida. Y lo que alguna vez fue un tatuaje que lucía Sí, bastante bien, no sé, a lo muy mejor nítido, con mucho brillo, con el tiempo se va va perdiendo. perdiendo. Como la piel también va cayendo, ese tatuaje se va deformando. ¿Ahí qué se hace? Sí se puede retocar. La piel nunca pierde la capacidad de ser tatuada a menos que tengas una enfermedad que te lo impida. Diabetes ya muy grave o un padecimiento en la piel, cáncer de piel, que te impida que te tatúes. Pero mientras pues tu piel estés vivo, puedes tatuarte. Lo que se retoca más son los tatuajes, por ejemplo, a color o los rellenos negros, donde no importa ese tema de la expansión de la tinta, que al contrario, te conviene que se expanda la tinta para que cubra más. Si un tatuaje ya perdió color, por ejemplo, una rosa de colores, y el color ya es más tenue, sí lo puedes retocar. A partir de que se realizó, mínimo 3 meses. Si lo quieres tocar al año, a los 2 años, a los 5 años, es válido las veces que lo quieras retocar, pero es solo un tema estético, no porque se necesite, porque el tatuaje ya no se te va a borrar. Si tú no lo borras con un láser o otro método, no se te va a borrar. Y el tatuaje, el que más frecuentemente se pone la gente, ¿hay uno en específico que se le usa más o no? Últimamente, lo que ha estado un poco más de moda es hacer línea fina. Por lo mismo que los tatuajes, la gente se quiere tatuar, pero no quiere verse tan tatuada. Todavía quieren mantener como una imagen un poco más limpia, pero sí se quieren hacer un tatuaje. Eso es lo que ha estado buscando un poquito más la gente, hacerse frases finitas, recordatorios, fechas o retratos chiquitos. Se está utilizando mucho lo que es como el mini realismo o micro realismo,
que es hacer tatuajes muy finos. Normalmente eso sí necesitan retoque porque van en una capa muy superficial de la piel, que es lo que permite tener ese nivel de detalle en algo tan pequeño. No son tatuajes que se recomienden mucho porque se borran, pero pues ahorita están muy solicitados. Son los que están más, Sí, por ese tema de que son muy estéticos, son discretos y todavía la gente pues no te juzga tanto. y como que todavía también dentro de algunos grupos, ¿no? De nuestra Depende, comunidad, sí, ¿sí? Ese sentido de pertenencia, ¿no? claro. Depende con Sí, quién. no es lo mismo, pues no quiero ser clasista ni racista ni nada de eso, pero sí depende de dónde sean las personas, depende cuál sea su grupo, son las cosas que se tatúan. Eso sí lo tengo muy presente. No es lo mismo alguien que Un rockero, un rockero no se va a tatuar lo mismo que una chava pues fresa. lo que le gusta a la banda, se va a Ajá, poner. son cosas completamente diferentes. Me tocó ver personas que traían antes imágenes, por ejemplo, santos, ¿no? Sí, Que se lo ponían o el rostro de Jesús o se ponía sí, alguna santidad por ahí. Y los he visto de los mismos, pero porque tienen otras creencias, que ya se ponen otras imágenes que otros se ofenden, ¿no? O ujú, a lo mejor no son tanto de su gusto. Y preguntaba a la persona esta, ¿y por qué se pondrán eso? Bueno, que es en lo que ellos creen, es lo que ellos claro. quieren traer portado y a final de cuentas, pues es tu cuerpo. Sí, es que habla de ti. O sea, he tatuado Cristos, he tatuado vírgenes, he tatuado demonios, he tatuado Budas, he tatuado geometría, he tatuado oraciones del diablo que ve tú a saber qué estoy tatuando, que hasta yo digo, ay, no me vaya yo a salar y he tatuado el Padre Nuestro. Ya depende de cada persona, ¿sabes? De lo que te identifica, de lo que te representa y de lo que quieres mostrar, de lo que quieres que la gente, cómo quieres ser visto ante la sociedad también influye mucho. Sí, porque hay tatuajes que inmediatamente te vienen aceptado. Hay otros tatuajes que te preguntan de, oye, ¿quién fue el que te lo puso, no? Para no ir ponerlo. Para no ir. ¿Quién fue el que te dijo que te pusieras eso? ¿O quién se atrevió a ponértelo? No te hubiera dicho, ¿sabes? Que eso se ve mal. Mejor no, ¿no? Mejor no lo hago. Porque es como, hay estilistas, es un área completamente diferente, que tú le pides un corte y el estilista te dice, ¿sabes qué? No, No, eso no. porque no va con tu tipo Sí. de rostro, porque no va con tu tipo de cara. Pero yo insisto en que me lo hagas así, sí, pero como el que se lleva el crédito Sí, de la esto, quemada va a ser para uno. va a decir, oye, ¿con quién fuiste que te echó a perder el pelo, no? Entonces, no, y se niegan a hacerlo, y Eso no sí me te lo pasa. hace. Yo sí niego trabajos. Ah, sí, 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 sí. Digo, por más, aunque yo, si es algo que yo sé que puedo hacer bien, que digan, ay, tu tatuaje está muy feo lo que significa, pero técnicamente está bien hecho, lo hago. Si es algo que de plano también van a decir, ay, ¿dónde te lo hiciste para no ir? O está muy feo, o está muy, pues que no se ve bien, estéticamente no se ve bien, ahí sí lo evito por completo. bueno, pues, las personas que hemos tenido la suerte, yo me considero ser de los afortunados que he visto trabajos tuyos ya en el cuerpo de una persona. Se admira el trabajo, dices, oye, qué buena onda, o sea, qué bien lo Sí. haces. Pues te preguntaba hace rato, yo no sé qué será más el trabajo, si poner una línea recta o poner un esfumado, ¿no? Una línea que son demasiado suaves, pero que expresan mucho, o sea, dicen mucho ese juego de luz y sombra, ¿no? Y que dices tú, y hacerlo en la piel. O sea, no sé, la mano quizás es más pesada, quizás es el tamaño de la aguja, quizás esa influencia que tienes ya como artista visual que desarrollas, que haces tus cuadros, que pintas, etcétera, que ya tienes tú esa visión, ¿no? Sí. De ese, Ese ingenio para resolver las sombras y los ándale, detalles y sí, ¿sí? sí es algo que se va desarrollando. A mí me gusta mucho tatuar líneas. A mí me enseñaron, el amigo que me enseñó el estilo que yo hago, es vas a utilizar una línea gruesa, una línea delgada y el sombreado. Entonces yo no lo evité. Yo por más que me costara trabajo, lo practiqué y lo practiqué y lo practiqué hasta que lo dominé. Digo, sigo aprendiendo, la línea perfecta en realidad no existe,
Dependemos de muchos factores para poder hacer una buena línea. La calibración de la máquina, la calidad del cartucho, la piel, son muchas cosas que influyen, pero yo sí traté de especializarme mucho en hacer una, sobre todo eso, tener una buena línea y ya después fui puliendo la técnica que hago de sombreado. Cuando hablas tú de práctica, ¿practicas en personas o practicas en piel de animal o piel Animales. sintética? Existe la opción de practicar en piel de cerdo, pero a mí no me gustó esa idea de hacer un cochinero y no me gustó. Lo primero que trató fue una naranja, porque puede retener el pigmento. Y ya de ahí me pasé a piel sintética, venden un plástico, es como un látex, pero también es muy difícil de limpiar y pues ahí aprendí más o menos cómo funcionaba la máquina y las agujas y ya me pasé directamente con mis amigos. Pero para eso tuve que dibujar muchísimo, mucho, los mismos estilos, los mismos diseños que estaban hechos para tatuarse en la piel, los hacía primero a mano, con un estilógrafo, punto por punto, líneas, línea fina, línea delgada, y luego ya lo trataba de pasar a la piel sintética o a los tatuajes. ¿Recuerdas todavía cuál fue el primero? Sí, 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 claro, eso no se olvida. ¿Con quién fue? ¿Con algún Es una amiga, una conocida de ese entonces, el- acababa de comprar yo mi maquinita, estaba en la casa de un amigo, en ese entonces yo tenía un roomie, y le hice un ovni aquí, un alien en la mano, en el dedo. ese fue tu Y sí, y- estaba no, temblando, la verdad que no me quedó nada chido. Pero pues así empieza uno. No, la primera vez que yo agarré la máquina, estaba la máquina apagada, la acababa yo de comprar y de todos modos yo estaba así temblando. Temblando de los nervios. Y ese mismo día que yo tatué a mi amiga, me hice yo un tatuaje que tengo aquí en la muñeca. Uno chiquito, unas letras. Y esos fueron los primeros tatuajes que hice. Ya de ahí empecé a tatuar una vez a la semana, cada 15 días. Pues a los amigos que se dejaban, ahora sí que era quien te tuviera confianza, familiares, amigos, regalar el trabajo, casi casi pagar porque se dejaran tatuar. pero es diferente hacer un body paint, ¿no? Que sabes que Nada que se va a borrar. Sí, sí, a sí. poner un tatuaje que Por sabes eso que va a temblaba por permanecer. en ese entonces sí pensaba en la La responsabilidad responsabilidad. y en el ya no se le va a borrar. Y luego Quizá también tiene arreglo, pero no por ahora. depende también quién es el cliente que se está poniendo Sí, el escudo nacional en la espalda. sí, sí, sí. Bueno, me han pasado experiencias de todo. La verdad, los primeros 2 años yo no vivía del tatuaje. O sea, yo tardé 2 años practicando, viviendo de todo, tatuando de todo, para ya poder después trabajar en un estudio más formal y ya poder dedicarme de manera profesional a esto. Y el cliente, no nos digas a qué se dedicaba nomás, el cliente más difícil que no porque fuera él exigente, sino porque tú decías, es que se trata del empresario o del artista fulano y le voy a poner yo. Pues cuando tatúas a gente que tiene más alcance, que son socialmente más reconocidos, como futbolistas o... Tengo un amigo que estuvo en el Hexatlón, Javier Ah, Márquez, sí, cómo no. Javi Márquez, es muy amigo mío. Y yo ya lo conocí antes de que fuera al Hexatlón, pero cuando regresó la primera temporada lo empecé a tatuar y sí me puse nervioso. Sí, la verdad, sí me impuso un poquito, pues el que era él, que mucha gente lo iba a ver y sí me presioné bastante porque quedara, pues, perfecto el tatuaje. También una vez tatué a un futbolista, ahorita está en León, pero salió de Chivas, Carlos Cisneros. También me puse un poquito nervioso, pero salió bien la sesión. Al final de cuentas saliste triunfante, ¿no? Y Sí, eso te da también a ti más valor en el mercado, ¿no? O sea, sí, pues te ayuda bastante a tener más alcance, un poquito más de, no reconocimiento como fama, pero sí que la gente ubique tu trabajo. y ahora el estilo que está más de moda, que es el blackout. O, Pues sigue el realismo, yo creo que liderando, porque nunca va a pasar de moda. Hay quienes siempre te vas a querer poner el retrato de algún familiar o de alguien importante, pero también digo el microrealismo y las letras. Ahorita se utilizan mucho. ¿Y qué futuro le ves tú al blackout? A los blackouts, Ajá. pues se están utilizando mucho, sobre todo para cuando personas que ya no quieren ver los tatuajes, como te digo, se arrepienten, se los hicieron muy jóvenes y se quieren poner mejor una pieza negra. Cada vez es más común porque ya es más aceptado. Aparte ya puedes hacer tatuajes sobre el blackout con blanco.
y Ujú. también luce un poco, o sea, luce estético. Entonces hay gente que ya está prefiriendo, ya no le tiene miedo Exacto. pues a la tinta. Sí, ya se vuelve algo más común, Más ¿no? común, sí, sí, sí. Para todas las personas. Me ha tocado ver gente mayor que yo de edad y Pero traen sus tatuajes. Y yo pensaba que se habían tatuado desde que eran jóvenes y me dicen, no, lo que pasa es que me lo acabo de hacer. me lo acabo de hacer. Sí, ya está toda gente pues de edad muy, muy avanzada, que no me voy a quedar con las ganas, yo me quiero tatuar, pues dale, y tatuajes grandes, también tatuajes pequeños, pero tío, todo el mundo ahorita se está tatuando. De estas últimas personas que me ha tocado verles, que son mayores que yo en edad y ya son 5 o 7 años mayores que yo, le pregunté a uno, yo no lo había visto que traía el tatuaje, pero pensé que era porque no había observado y le comenté, ya, está todo, ¿hace cuánto te rayaste? ¿No? Es Sí, que es la palabra que se usa, ¿no? sí, 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 lo más común. Para hablar del tatuaje. ¿Y hace cuánto te rayaste? Dice, "No, ya con este ya tengo, creo que iba como para 2 años". Le dije, vaya, le dije, no, nunca te lo había mirado. Le dije, ¿y eso? Y pues, la pregunta más tonta que yo hice, lo estaba haciendo en recuerdo de su esposa que había fallecido. Sí, Y por eso se sí. tatuó. ¿Hacia dónde crees que vaya ahorita dirigido el tatuaje? ¿Cada vez más popular? ¿Crees que cada vez más personas lo vayan haciendo? Sí, definitivamente yo creo que ya, si no es que el 90%, el 80% de la población mínimo va a tener un tatuaje, porque ya todos queremos ser vistos, todos tenemos algo que contar, todos queremos que nos reconozcan de alguna manera, y el tatuaje influye mucho en eso. Hace rato te comentaba de los tatuajes, digo, si la tendencia es en creciendo, o sea, Sí, cada vez va más en aumento las personas que se atreven a hacer un tatuaje, hasta yo me estoy atreviendo. Entonces, el tatuaje yo le veo que mucho futuro, pero ¿cuál será la razón? O sea, yo siempre me he preguntado cuando veo una persona tatuada, la historia que yo te comentaba hace rato, se me hace muy romántico, quizá la frase, ¿no? La historia que está detrás de cada tatuaje. Todos tienen un motivo detrás por el sí. cual ponerse una imagen o una frase, porque son muy significativos para ellos. Creo que leí eh, que anteriormente me parece que fue Pablo, uno de los apóstoles, tenía una cruz en la muñeca, en la parte Órale. dentro de la mano. Porque con eso él demostraba que era Sí, un cristiano. discípulo del Señor, no que había sido un discípulo de Jesús. Todas las personas tienen un motivo, hay una razón, algo que te llevó a tatuar. Si esto va en aumento, ¿cuál ha sido la tendencia ahora? Porque he visto gente que se pone hasta caricatura, que yo dije, yo pensaría que yo no me pondría un Una personaje caricatura. de una caricatura, Sí. pero ahora ya los veo que ya se los pone, cualquier imagen ya es normal Sí. el verla, ya no es tan criticado, Sí. ¿no? Así como tú hablabas hace rato de poner demonios, conozco personas que tienen figuras que si las ves como que disfrutas un poquito del miedo, ¿no? Que dices tú, no hay, ¿para qué te pusiste eso? ¿Hacia dónde va esto? ¿Hacia dónde va el tatuaje? Ya es muy libre, ya la gente se pone lo que realmente. Pues esa es muy libre y yo creo que no se va a detener. Cada vez más la gente va a tener esa libertad de expresión, de poder plasmar en su piel lo que los identifica. Como dices, he tatuado caricaturas, flores, recordatorios, como ese tatuaje de Pablo, pues era como una manera de decir, yo creo en esto. Entonces la gente cada vez se va a animar más a expresarse, a decir, esto es lo que a mí me identifica. Si yo me tatúo con una caricatura, por ejemplo, que lo he hecho es porque esa persona, esa caricatura significa bastante para él, o sea, lo veía mucho, su manera de pensar tiene que ver mucho con eso, su infancia, habla mucho de las Pero la personas, de persona, la persona, o sea, completamente, puedes leer a alguna persona, por un tatuaje. ¿cómo se dice? Terapeuta o alguien que sepa de PNL o haya estudiado el lenguaje corporal, te puede saber qué significa en tus ¿Por tatuajes. qué Sí, lo por, tienes ahí? a mí mi coach, mi terapeuta, sí me dice, tienes este tatuaje por esto, por esto y por esto. Yo no, quizá no le daba ese sentido, pero en realidad lo pensé y dije,
tiene razón, o sea, Es por ello. habla de mí. O sea, yo aquí tengo una garra de águila y la tengo justo en la mano. Me dice, porque tú eres como esa tenacidad, como que eres tranquilo, pero tiene las garras bien firmes, ¿sabes? Eso tú quisiste plasmar. Y en ese momento a lo mejor yo no era tan consciente, pero sí tiene mucho. O a lo mejor no era el significado, no nos la pusimos Sí, por eso y resulta que pero siempre sí hay una es razón. algo que resuena con nosotros. La mayoría de los casos así es. Todos los tatuajes hablan de ti. Ahorita estuvimos hablando sobre esa faceta tuya del tatuador, ¿es la palabra correcta? Sí. Y de tu obra visual. ¿Esa dónde la podemos ver, dónde la podemos encontrar? ¿Tienes obra que está a la venta? Tengo alguna obra disponible. Mi línea gráfica de lo que pinto y de lo que tatúo es muy distinto, porque a mí me gusta mucho la vida silvestre, la fauna. No soy mucho de pintar figura humana. No me gusta idolatrar tanto al ser humano. Me gusta más la estética y la belleza de lo natural. Entonces trato de que mi arte hable más sobre temas de conservación, especies en peligro de extinción, como cosas más sobre la naturaleza que temas humanos. Pero de mi obra la pueden encontrar también en mis redes sociales, en la cuenta de tatuaje. También ahí subo constantemente lo que estoy pintando, lo que estoy haciendo. Armando, ¿por qué no nos das tus redes? Claro. Este, para que la gente, si está interesada en un tatuaje o conocer tu obra plástica, Claro. que me ha tocado también ver algunos de tus cuadros y hay unos que me tienen verdaderamente impresionados. Me gusta mucho el realismo, me gusta El muy elefante que académico. parece que si lo toco ahí está el Sí. elefante. Este, ¿Cuáles son tus redes Mi sociales? Instagram es como Ledink, Ledink, como LED de Ledesma, ink de tinta, guión bajo tatú. Así es como pueden encontrarme. Es la red principal que utilizo. También utilizo TikTok, pero ahorita solo estoy manejando Instagram. En el En Instagram. Instagram. Y algún número donde te podamos localizar. Sí, tengo el número de donde agendo todas las citas. Es 33 29 18 05 88. Entonces, si usted está interesado en conocer la obra plástica de, de Armando a través Sí, de mis de redes tu sociales. Insta, y de las redes sociales, principalmente Instagram, me dijiste. Y si está interesado también en hacer una cita con él, ver tus trabajos, Sí, tienes el look del... bueno, en Instagram tengo 1200 publicaciones, todas de tatuajes y algunas de pinturas también. Y si quieren ver también toda la obra que he hecho, pues mando las referencias. Entonces, una persona muy responsable, joven, creativo, muy profesional. Nosotros nos da mucho gusto el Muchas gracias. contar contigo en el podcast, el que hayas tomado ese tiempo para venir platicar con nosotros, contarnos de este mundo Sí. del tatuaje, que alguna vez fue tan underground y que ahora es tan abierto y Ahorita que ya todo el tan mundo, libre. sí, y eso da gusto. ¿Cuál es el mensaje que tengas tú para darle a los jóvenes que se quieran hacer un tatuaje? ¿Qué es lo que les podrías decir tú como tatuador? Para todas las personas que se quieran hacer un tatuaje, es que busquen un artista que se asemeje al estilo que están buscando. Si quieren hacerse algo muy finito, chequen los trabajos del artista, que tenga trabajos finitos, que sea consistente con el trabajo, que todas sus publicaciones tengan calidad, porque pasa que a veces tienen un trabajo bueno, cinco malos. Entonces es importante que busquen a alguien consistente, que se acerque a la gráfica que están buscando, que lo piensen bien, que estén completamente seguros de lo que se quieren hacer, y pues, ¿no? Que cuiden su piel, se preparen para su cita, que lo tomen con seriedad y que lo disfruten mucho. Eso es para las personas que se van a tatuar. Y las personas que después de esta conversación, yo Quieren, quiero ser como Armando, quieren entrar al mundo del tatuaje, ¿qué es lo que tengo que hacer? practicar, dibujar, empaparse del tema, y tienen que ser conscientes que no es una carrera, aunque no hayamos estudiado una carrera universitaria y que esté al alcance de todos, no es fácil.
No, por ejemplo, no porque compre una pelota y unos zapatos de fútbol, pues voy a ser futbolista, ¿no? Así O es. sea, no es por asustarlos, pero si le van a entrar, es un mundo muy bonito, pero tienen que echarle muchas ganas. Muchas horas de práctica, muchas horas de dibujo. Los primeros tatuajes no quedan bien, no se desanimen, es normal, van a echar a perder muchas pieles, pero es parte del proceso y lo importante es no desistir. Pues ya lo saben, ya lo escucharon de Armando. Hay que practicar mucho tú que quieres entrar a este mundo del tatuaje y posiblemente por ahí 2 o 3 amigos no te van a olvidar el resto de tu vida, Te van a recordar. pero es un mundo muy, muy interesante. Armando, muchísimas gracias. No, de Como qué, siempre gracias con a ti. nosotros, aquí nuestro verdugo es el tiempo Sí, y esperemos que esto no sea la primera, no sea la última de las pláticas que gracias a tengamos ti. contigo y tengamos oportunidad también de conocer tu obra visual, tu obra plástica, nos dé la oportunidad de tener otra conversación No, contigo claro que sí. aquí inconscientemente. Muchísimas No, gracias de qué. por haber venido Gracias y por el ya sabes, espacio. no, al contrario, somos afortunados. Muchas gracias por tu tiempo y a usted muchísimas gracias por habernos visto. Les pedimos a Armando y la próxima semana nos vemos con otro tema interesante en tu podcast Conscientemente. Muchas gracias, buen descanso. Gracias.